Amén. Dios les bendiga, amados jóvenes. Jesucristo es el Señor. Queremos una vez más compartir un mensaje maravilloso dentro de esta serie de mensajes irreprensibles. Y estaremos el día de hoy compartiendo un mensaje maravilloso que es Santos y sin manchas, parte 2. Pero antes quisiera que eleváramos una oración para poner esta palabra en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y maravilloso con nosotros, lleno de misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje pueda llegar a los corazones y a las mentes de cada joven que lo escucha, que sea de edificación y de crecimiento espiritual, que la vida divina pueda dispensarse en sus vidas y que genere un punto de transformación para ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos desarrollar este mensaje Santos y sin manchas, parte 2, mensaje número 7, y tiene como base bíblica Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos llevar adelante un mensaje enfocado hacia uno de los temas que muchas veces se ha ahondado muy poco, pero que afecta también parte de la realidad de los jóvenes de la iglesia hoy en día, y es un asunto que se relaciona a las adicciones. Pero en primer lugar, queremos presentar también este tema desde una óptica espiritual, pero también desde la óptica humana o físico-psicológica, porque es un tema que aborda ambos aspectos. Pero antes también queremos señalar algo muy importante, y es que todo lo que se relaciona a los asuntos de adicciones es un asunto que nos lleva al pecado y que por lo tanto esto nos lleva a la muerte. Debemos tener claro algo que es muy importante. No hay tres caminos, solamente hay dos caminos. El pecado es muerte. Un camino. No pecar representa la dádiva de Dios, es decir, la vida eterna, cuando recibimos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente tenemos dos caminos. Y estos caminos, de acuerdo a la decisión que tomemos, va a ser determinante en nuestro andar cristiano. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí el hecho de que el pecado entrara en el mundo quiere decir que entró en la humanidad. El pecado entró en la humanidad por medio de un hombre, Adán. Además, por medio del pecado entró la muerte. El pecado vino primero y la muerte después le siguió. Entonces esto muestra que donde esté el pecado, allí está la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno. La muerte no solo entró en el mundo, sino que vino para reinar. Hasta ahora la muerte reina como si fuera un rey. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga es algo que recibimos por el trabajo que hacemos.
Si lo que hacemos es la obra del pecado, recibiremos la paga que le corresponde, la cual es muerte. Y un ejemplo es que cuando una persona cae en una situación de pecado, cae en una situación de adicción, hace la obra del pecado y el pago por hacer esa obra es la muerte. Romanos capítulo 7 versículo 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Según este versículo, el pecado hace dos cosas: nos engaña y nos mata. Matar a alguien es darle muerte. Por eso decimos que el pecado nos mata, porque nos da muerte. Y esto ocurre mediante la ley, porque el pecado toma ocasión por medio del mandamiento. En cierto sentido, el pecado se aprovecha de la ley para darnos muerte. Bien, entonces, aclarado este asunto, queremos tener un enfoque preciso, porque estamos dentro de una batalla. Es una batalla entre la vida y la muerte. La vida en Cristo y la muerte a través del pecado. Entonces vamos a comenzar definiendo este asunto, la adicción. ¿Qué es una adicción? Una adicción es una dependencia hacia una sustancia, una actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. Y esto está representado por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos de las personas y actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir las cosas deseadas o para comprometerse en la actividad deseada. Entonces, para definir realmente o con mayor exactitud lo que se entiende por adicción, no es tan simple, no es tan sencillo. Sabemos que la mayoría de las personas asocian a menudo la adicción únicamente con el alcohol o con las drogas, pero está claro que los comportamientos adictivos van más allá. La clave realmente de la adicción es una necesidad o dependencia obsesiva y compulsiva hacia una sustancia, un objeto, una relación, una actividad o una cosa. Entonces, conforme a esto que aclaramos, es real, diríamos incluso apropiado decir que cualquiera puede llegar a ser adicto, pero esto también está acompañado de varios indicadores. La palabra de Dios no habla propiamente de adicción, pero sí quisiera utilizar el sinónimo que más se le acerca: esclavitud. Por un momento vamos a hablar de la adicción, pero centrémonos también que esto está relacionado a la esclavitud. Utilicémoslo mejor como un símil: esclavitud. Entonces, las adicciones pueden estar presentes en diferentes indicadores. El primero de ellos es el objeto de deseo. Siempre hay un objeto de deseo, algo que se quiere. Y este puede ser una sustancia, una cosa, una actividad o una relación. Esto nos puede conducir a una adicción. Esa adicción puede ser alcohol, puede ser comida, puede ser sexo, juego, pornografía, drogas o cualquier otra cosa que provoque ideas obsesivas y derive en comportamientos compulsivos. Entonces, un ejemplo: hay cosas que dentro de nuestra línea o modos de vida, nuestro modus vivendi, podemos verlas como cosas buenas y legítimas, como por ejemplo el deporte. Pero el deporte
o los juegos pueden transformarse en una adicción sin darnos cuenta. Porque la definición por lo regular de adicción la hemos restringido solamente a drogas o alcohol. Pero todo aquello que concentre realmente una dependencia, una necesidad obsesiva, compulsiva, puede ser una adicción. Una persona que no puede dejar de ver partidos de fútbol, por ejemplo, a toda hora durante un día y durante las noches, está cayendo en una conducta adictiva. Una persona que, por ejemplo, ve pornografía y de pronto se ve en la necesidad de borrar los canales de búsqueda porque no quiere que lo descubran, está cayendo en un problema de adicción, porque está ocultando lo que busca. Una persona que utiliza su teléfono y no puede desconectarse de él, duerme con el teléfono en la cama, conversa hasta altas horas de la madrugada, es una persona que posiblemente está entrando en un camino adictivo. Otro de los indicadores es la preocupación. Es decir, no estamos hablando aquí de la preocupación como la conducta que está dirigida a atender responsablemente un asunto, sino como la existencia de una obsesión. Es decir, se ofuscan con el objeto de deseo, una necesidad de la cosa. Eso provoca una adicción. Un ejemplo, por lo regular en los países más desarrollados, muchos jóvenes se preocupan porque no tienen el teléfono del momento. Se sienten autodiscriminados y esto genera una fuerte ofuscación, una preocupación y genera una conducta adictiva a estar en la línea de cada evento tecnológico. Salió un nuevo equipo tecnológico, ellos quieren tenerlo. Si a los 6 meses salió otro equipo tecnológico, ellos quieren tenerlo nuevamente. Y así puede ocurrir con la ropa, con el equipo, con el computador. Es decir, hay un deseo compulsivo, una preocupación al no estar en la línea de lo último en la tecnología, generando entonces un estado de preocupación y de obsesión con el objeto que se desea. Otro de los indicadores es el comportamiento o los comportamientos guiados. Una compulsión es un apremio. Las personas suelen sentirse con apremio, con obligación, desean reducir la ansiedad, pero en el camino, cuando intenta reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión, provoca un comportamiento adictivo. Es decir, este es el caso, por ejemplo, volvemos al tema de la pornografía. Personas que de alguna manera ven este contenido, porque una cosa es toparse con este contenido de casualidad, porque lo podemos ver a través de las redes sociales y la influencia que ellas generan. Y otra cosa es cuando ya hay un comportamiento guiado, es decir, una actitud donde ya la persona no puede controlarse y va directo al contenido. No puede detenerse en su etapa de lucha. Tiene un apremio, siente una obligación de consumir. Y cuando intenta reducir de alguna manera eso, no puede hacerlo. Y entonces esto nos lleva al cuarto indicador, un problema de falta de control. La adicción siempre implica una pérdida de control sobre los pensamientos, sentimientos e ideas de comportamiento sobre la cosa que se desea. Cuando un adicto intenta detener o cortar estos comportamientos y falla en el intento, siente frustración. Y esta es la clave, esta es una de las claves de los asuntos presentes dentro de las adicciones, que
las personas adictas no se dan cuenta de la gran dependencia que tienen sobre la cosa o la relación o el asunto que los vuelve dependientes. Y el quinto indicador es la dependencia, que puede ser una dependencia físico-psicológica. Y esto puede ser algo que le genere incluso un placer temporal. Volvemos a las redes sociales. Las redes sociales están generando un tipo de dependencia, pero no es un tipo de dependencia similar al de la pornografía, sino una dependencia por la exhibición y por el querer saber qué hacen otros. La herramienta como Facebook, por ejemplo, tiene en su muro una pregunta que dice: ¿qué estás pensando? Es decir, es una herramienta que le pregunta a su usuario qué piensa. ¿Qué piensa? Mente. Recordemos que la mente es uno de los componentes del alma. Mente, voluntad, emoción. ¿Qué piensa? Y esto evidentemente está dirigido a saber qué pensamos, qué accionamos, qué queremos hacer. Todas las personas desean saber qué hace el otro. Por eso Facebook en un momento se convirtió, y todavía, en una forma de adicción. Las personas necesitaban estar conectadas, las personas necesitaban ver qué hacen, qué publican, qué hace con su vida, qué es lo que transcribe, qué fotos publicó, dónde está, qué relación tiene, con quiénes se relacionan, quiénes son sus amigos. Y esto ha tenido un incremento a través del Instagram. El Instagram está dirigido más a las fotos y videos, menos hacia el contenido de lectura. El Twitter hacia quién sigues. Las personas tienen curiosidad. Entonces aquí el quinto indicador es que esto al final genera una condición o una consecuencia de carácter negativo, porque termina afectando mi parte psicológica, mi relación familiar, mi relación hacia los padres, la relación con el cónyuge, la relación hacia mis hermanos. Toda relación, toda condición de dependencia afecta finalmente nuestro entorno. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 al 20 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el capítulo 6, versículos 15, 17 y 19, encontramos tres temas cruciales. El primero: nuestros cuerpos son miembros de Cristo. El segundo: somos un solo espíritu con el Señor. Y tercero: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo aquí introduce estos temas y lo hace en el contexto del caso que trata del abuso de la libertad en cuanto a los alimentos y el cuerpo.
Entonces, en un primer aspecto, somos miembros del cuerpo de Cristo. El versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Puesto que estamos realmente unidos orgánicamente a Cristo, y ya que Cristo mora en nuestro espíritu, Él hace su hogar en nuestro corazón. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo purificado, viene a ser miembro de Él. Y por lo tanto, para experimentar este hecho, debemos presentar nuestro cuerpo al Señor. Por otra parte, somos un solo espíritu con el Señor. El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto se refiere realmente a la unión orgánica que los creyentes tienen con el Señor al creer en Él. Juan capítulo 3, versículos 15 y 16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta unión es mostrada por la que vemos también en los pámpanos en la vid. Dice Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así mismo vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces esto no es solamente un asunto de vida, sino también en vida. No sé si me hago entender. No es solamente un asunto de vida, es decir, de tener ya la vida de Dios, sino también en vida. Porque la vida divina, la vida que tenemos en nosotros hoy, debe crecer. Esta unión con el Señor resucitado solo puede efectuarse en nuestro espíritu, y es la que nos permite a nosotros combatir las acechanzas del enemigo. Somos un templo del Espíritu Santo. En el versículo 19 Pablo escribe, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Jóvenes, nosotros necesitamos tener conciencia real, no como los que ignoran, sino conciencia real de que somos templo del Espíritu, de que hay una persona en nuestro interior. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu, y nuestro espíritu está en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo viene a ser templo, una morada del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Jóvenes, ustedes deben glorificar a Dios en su cuerpo. Su cuerpo es para la gloria del Señor. Por eso todos estos asuntos que se relacionan a los pecados y a las adicciones que podemos encontrar a través de redes sociales y otras cosas que acabamos de nombrar, debemos tener conciencia de que hemos sido comprados por el Señor. El precio aquí se refiere a la sangre preciosa de Cristo. Que Dios pueda glorificarse por medio de nuestro cuerpo, permitir que Dios crezca, que more en nosotros, que ocupe, que impregne nuestro cuerpo y se exprese a través de nosotros. Señor Jesús, para esto debemos ejercer un control. Escucha esta palabra, un control severo y estricto sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo? Poniéndolo en servidumbre y presentándolo a Dios como sacrificio vivo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, jóvenes, como cristianos somos un solo espíritu con el Señor. Lamentablemente son muy pocos los que viven esta realidad. Una cosa es ver esta verdad y otra cosa es vivir esta realidad. Somos un solo espíritu con el Señor. Cuando nosotros vivimos esta realidad, estamos potenciados por el poder de Dios para llevar adelante las herramientas que Dios nos da y soportar, echar abajo las acechanzas del enemigo. Por otra parte, tenemos que ver que las adicciones nos hacen pensar que la felicidad producida es real y luego nos esclavizan a una ilusión. Eso es lo que genera el placer inmediato. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 19 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, estas palabras del versículo 15 y 16 no son dirigidas propiamente a los padres ni a los niños, sino a los jóvenes, de acuerdo a este contexto. Según ese contexto del capítulo 2, estos versículos se escribieron específicamente para los jóvenes, para aquellos que son fuertes, en quienes permanece la palabra de Dios y en quienes han vencido al maligno. Entonces aquí hay dos cosas negativas, el mundo y el anticristo. Entonces tenemos que percibir que Satanás usa máscaras. Si usted joven le presentan una máscara de Satanás, estoy totalmente seguro que no la adoraría. Pero el mundo sí, es posible que en los asuntos que están en el mundo tenemos una tendencia a ceder. Entonces el diablo no se da a conocer de manera directa, sino que está escondido detrás de la máscara del mundo y del anticristo. Entonces el mundo es la máscara que usa Satanás para engañarnos, para defraudarnos, para que nosotros seamos guardados de los placeres que nos esclavizan a una ilusión. Necesitamos tomar la palabra de Dios, la palabra como la vacuna, y el vivir de la realidad del Espíritu. Dos cosas fundamentales. Ahora, para dejar las adicciones, ciertamente, podemos encontrar barreras. Como decía hace un momento, la adicción como un símil de esclavitud, de dependencia, sumisión, opresión. Y una de las primeras cosas o las barreras que se presentan es la negación. Negamos, ¿no? Negar el mal hábito. No soy adicto, no tengo ningún problema. De acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En otras palabras, todo aquel que es un adicto, esclavo de su adicción es. Otra de las cosas que pueden poner barrera o freno, la vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Van a señalarme? ¿Qué dirá mi cónyuge? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis hermanos? Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Señor Jesús, necesitamos discernimiento, revisar nuestra conciencia profundamente para saber qué nos esclaviza, qué
nos vuelve obedientes al pecado. Otra de las barreras es el temor a perder lo que somos, la imagen, lo que proyectamos, lo superficial. Esto nos lleva a otro de los indicadores, la depresión, porque caemos en desesperanza. Y lo último es el refuerzo, porque creemos que es demasiado fuerte el problema y el pecado para dejarlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Queremos mostrar lo siguiente, jóvenes: es necesario que el aspecto subjetivo de la santificación se haga una realidad en nosotros. Este aspecto incluye la transformación de nuestro modo de ser, de nuestras partes internas. Por consiguiente, la transformación de nuestro modo de ser es la santificación de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos. Y esto se lleva a cabo por medio del Espíritu. Entonces, por una parte hay barreras, pero por otra parte, también la palabra nos habla de promesas. Podemos ir a Dios, para quien nada es demasiado difícil. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces tenemos que estar claros, hermanos, que tenemos, jóvenes, un sumo sacerdote quien nos socorre. Pero para que Él nos socorra necesitamos llamarlo, necesitamos invocarlo, necesitamos admitir que tenemos un problema, necesitamos pedir el auxilio al Señor, admitir nuestros pecados. Debe haber una actitud que nos lleve a admitir el pecado, una actitud de arrepentimiento. Nosotros no estamos dando con este mensaje una terapia. Estamos tratando de llevar a todas las personas a Cristo. Por una parte, los que recibieron al Señor, vuélvanse al Señor. Y por otra parte, los que no han recibido al Señor necesitan ser vacunados por primera vez. Estamos llevando a las personas al Señor a ser salvas por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces debe haber una actitud de arrepentimiento, un cambio de la manera de pensar y en el corazón. Esto, por supuesto, nos brinda una nueva perspectiva de nuestro Señor en nuestra vida, de Cristo en nuestras vidas. Esto implica apartarnos del pecado, volvernos a Dios. Y de esta manera podemos tener la certeza de que seremos libres de la opresión o de la adicción en la medida que la vida divina crezca en nosotros. Y tiene que haber, cuando nos volvemos al Señor, una actitud sincera frente a Dios. Entonces precisamos que la vida de Dios crezca en nosotros, que el elemento divino debe crecer en nosotros para eliminar de nosotros el pecado. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces es absolutamente cierto que la vida es la luz de los hombres. Cuando invocamos el nombre del Señor y lo recibimos en nuestro interior, la vida divina entró en nuestro ser e inmediatamente sentimos que algo resplandece en nuestro interior. Joven, usted necesita que la vida de Dios resplandezca, necesita la luz, y ese resplandor de la vida, esa vida está
y debe crecer. La vida divina debe de crecer, debe convertirse en autoridad por la cual usted como creyente llega a ser, en un primer aspecto, un hijo de Dios, y por otra parte, puede superar asuntos de pecado. Precisamos que la palabra se constituya en nosotros como realidad y que sea nuestra realidad de vida. Precisamos comprender que es urgente dejar atrás nuestra pasada manera de vivir. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Jóvenes, precisamos ver que somos siervos de la justicia y no de la injusticia. Romanos capítulo 6 versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Finalmente quiero brindarles 4 principios. Ningún pecado es demasiado pequeño para no confesar. Es necesario, jóvenes, tener nuestra conciencia activa, ejercitada espiritualmente, para que no nos endurezcamos contra los pequeños pecados que eventualmente se convierten en grandes pecados. Ningún pecado, segundo principio, es demasiado grande para condenarnos. Jóvenes, podemos arrepentirnos de todo pecado con confianza, sabiendo que nuestro pecado no puede obstaculizar nuestra relación con Dios. Tercer principio, necesitamos arrepentirnos de los pecados de forma específica y no de forma general. Jóvenes, cuando confesamos pecados específicos, podemos arrepentirnos de esos pecados específicos y comenzar un nuevo andar de obediencia específica. Entonces esto nos lleva a aprender a orar, a buscar dentro de nosotros mismos, pidiendo que Dios nos revele hasta el último pecado, de modo que podamos confesar todo ante Dios. Ningún pecado debe ser excluido. Cuarto principio, necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios, pero también ante cualquier persona que hayamos ofendido. Señor Jesús, confesar nuestro pecado ante Dios es bueno. Y cuando hacemos esto, ciertamente nosotros honramos su autoridad sobre nosotros. Pero cuando hemos pecado contra una persona en particular, por ejemplo, nuestra familia, nuestra confesión y arrepentimiento deben ser ante esa persona en particular. Las adicciones, por ejemplo, requieren no solo de un arrepentimiento ante Dios, también ante nuestro cónyuge, nuestros padres, todas las personas cercanas que se vean afectadas por este problema, por este pecado. Solo de esta manera podremos estar en paz con Dios y en paz con los hombres. Dios les bendiga.